A las personas que nos ven allí a través del internet le damos la bienvenida. Gracias una vez más por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a Entre Páginas de la Biblia. El tema de esta mañana o el título de la enseñanza de esta mañana es Viviendo con una perspectiva eterna. Viviendo con una perspectiva eterna. Y el texto bíblico que voy a usar es Salmos capítulo 90, que lo vamos a leer completo en este día para ver qué es lo que nos dice. Salmos capítulo 90, algunos de ustedes lo tienen en sus hojitas, pero yo te aconsejo que lo busques allí en tu Biblia, porque hay algunas, de este capítulo hay algunos versículos muy importantes, claves, y a lo mejor aquellos de ustedes que lo marcan o tienen un highlight de esos amarillos, marcador amarillo, vas a tener la oportunidad de marcar algunos de estos textos, que te vas a recordar después y vas a utilizar como forma de para refrescar la enseñanza de la palabra. Muy interesante. Salmos capítulo 90, comenzando en el versículo 1, dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú mereces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira, en verdad, nos consume. Tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor de nuestro Señor Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Este texto bíblico o este salmo que fue escrito por Moisés, no por David, ni tampoco por su hijo Salomón, gracias, tampoco por su hijo Salomón, como en algunas ocasiones pensamos, porque muchas personas piensan que los salmos solamente fueron escritos o por David o por Salomón, pero este fue escrito por Moisés. En la conclusión histórica, después de analizar ciertas cosas, nos damos cuenta de que este salmo fue escrito ya al final de la vida de Moisés. Moisés estaba pasando quizás la situación más crítica de su vida. Había muerto su esposa. Había muerto también su hermano Aarón. Y casi toda esa generación que había salido con Moisés de Egipto había muerto también o estaba muriendo. De hecho, la generación completa que salió de Egipto murió antes de llegar a la tierra prometida. Los que llegan a la tierra prometida son los hijos y los nietos de aquellos que salieron.
Durante 40 años habían estado dando vuelta allí, vuelta y vuelta en el desierto, en un círculo literalmente, por la desobediencia de aquel pueblo. Y en esta ocasión entonces Moisés pues tiene una oración de desesperación, le muestra a Dios. Y nos damos cuenta entonces allí por sus palabras, número uno, que hace varias declaraciones. Ahorita vamos a analizar algunas de ellas y vamos a analizar el carácter teológico de esas declaraciones. Pero también entonces en su oración le está suplicando a Dios que le dé información que Él necesita, que tú y nosotros también buscamos todos los días. De cara a cara al futuro no podemos predecir lo que el futuro nos tiene reservado para nosotros. Pero una cosa que sí podemos hacer es hacer que nuestros días o nuestros últimos días tengan un significado eterno, para siempre. Por eso en este día yo he titulado esta enseñanza Viviendo con una perspectiva eterna. Hay algunos versículos allí muy profundos y muy interesantes. Uno de ellos sobre la edad, donde dice en el versículo 9, por ejemplo, dice: por causa de tu ira se nos van la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcanzamos hasta los 80, si la fuerza nos acompaña. Y quizás algunos de ustedes, definitivamente otros no, son más jóvenes. Aquí tenemos a algunos más chamaquitos, jovencitos, que todavía les falta mucho. Yo me acuerdo, Luisa y yo conversábamos y Luisa decía, yo recuerdo cuando yo veía a una persona de 50, 60 y 70 años viejos. Sin embargo, ahora nosotros vemos viejos a uno que tiene ya 90. Imagínate tú. Porque según los años van pasando, nosotros nos vamos identificando con cierto otro grupo. Ya no nos identificamos con los más jóvenes. Ya no tenemos las energías de los más jóvenes, ni para trabajar, ni para hacer algunas actividades sociales. Pero eso no quiere decir de que nosotros hemos llegado necesariamente al final de nuestra vida en cuestión de lo que nosotros podemos alcanzar. Ahora, es posible que algunos de ustedes, analizando ese versículo allí donde dice, algunos llegamos hasta los 70, quizás alcancemos hasta los 80. Y tú vas a decir, pero espérate, pastor, si anteriormente a eso el Señor dijo algo diferente. Bueno, y es cierto, es lo que vamos a hacer en la comparación del día de hoy. Génesis capítulo 6, versículo 3, dice de esta forma, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Es cierto de que fue Dios quien estableció esta edad de 120 años. Sin embargo, curioso, antes de que Dios dijera o diera estipulara esta edad, había hombres que vivían mucho más que 120 años. Matusalén, por ejemplo, vivió más de 900, creo que fueron 962 años o algo así. La gente al principio vivía muchos años. La pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que sucedió? ¿Por qué ahora aquí en el Salmo 90 Moisés habla solamente de 70 o de 80 años? Algunos de ustedes dicen, ay, pastor, yo estoy ahí cerca quizás de esa edad. ¿Qué esperanza hay? No, ahorita vamos a hablar de eso. Mira, lo que sucedió específicamente en este cambio de la edad fue que el pecado del hombre vino a contaminar el mundo de tal forma que cambió también el tiempo de vida del hombre. Después de Matusalén y después de que Dios dijera entonces aquí de que la vida sería alrededor de 120 años, fíjate esto, ocurrió un evento muy importante en la Biblia que es lo que nosotros conocemos como el diluvio. ¿Tú te recuerdas de eso? Después del diluvio cambiaron las cosas dramáticamente. ¿Por qué? Porque el diluvio, la razón del diluvio fue porque el pecado del mundo llegó a tal nivel
donde Dios dijo, tengo que acabar con toda esta generación completamente, destruirlos y comenzar de nuevo. Sin embargo, le dio la oportunidad ¿a quién? A Noé y a su familia para poder comenzar de nuevo. Y tú sabes que con todo y eso, el mismo día que comenzó, ya empezaron mal. Porque una de las cosas que nos enseña la Biblia, que cuando Noé se bajó allí del arca, ¿qué fue lo que hizo el primer día? Se emborrachó, papá, imagínate tú. No, dicen, no, pastores, que a lo mejor venía mareado y quería... No, eso no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Mucha agua será, sí. No tenía nada que ver. Y eso fue lo primero que hizo Noé. Entonces vemos de que aunque Dios le está dando una nueva oportunidad al ser humano, el ser humano siempre falla. Ahora, después de Noé, hubieron 2 o 3 que vivieron algunos cuantos años. Por ejemplo, Abraham vivió 175 y Jacob vivió 147 años. Pero a partir de entonces, de ese momento, empieza la edad o el periodo de vida del hombre a ser más corto, menos y menos y menos, hasta donde hemos llegado ahora en estos momentos, que es aproximadamente eso, 80 años. 80 años es el promedio de vida. Déjeme decirle de que según algunos datos históricos, el promedio de vida en un tiempo fue también mucho más corto. Por ejemplo, en el principio, hace 2000 años atrás, es decir, al principio me refiero, por ejemplo, del Nuevo Testamento, de la historia del Nuevo Testamento, en esa época los hombres vivían, o las mujeres, aproximadamente unos 50. Ya no eran 80, eran muchos menos. Por eso también, porque eso a veces que no lo entendemos, por eso también era de que en aquellos tiempos los hombres mayores se casaban con jovencitas muy jovencitas, señoritas. No era porque eran viejos verdes, como dice la gente. Era por una cuestión social que voy a explicar ahora. Uno de esos casos es el caso de María. Históricamente hablando, se supone de que María tenía entre 14 y 15 años cuando se casó con José. Y José era un hombre ya de aproximadamente unos 30 años de edad. Pastor, pero tú no crees que eso es algo fuera... Ahora es fuera de lo común, pero en aquel tiempo no. Ahora sí. Pero lo que pasaba era de que entonces un hombre ya mayor de edad se casaba con una jovencita, número uno, para darle protección de carácter económico y social, y entonces también poder procrear, porque los hombres vivían aproximadamente unos 50 años. De hecho, esto es bien interesante, en la forma biológica, siempre hay más viudas que viudos. Es más común que el hombre se muera primero que la mujer. Así es. Aquí en la iglesia tenemos, yo creo que un par de viudas, ¿verdad? Rosy, ¿quién más? Bueno, yo creo que Rosy quizás sea la única en estos momentos. No, Anita también, que no está en este día, Anita también es viuda. Pero lo más común es tener viudas y no viudos, porque los hombres mueren primero. Fíjate que para que veas que en la historia bíblica, José no se menciona más. Después de la presencia de José y María en el templo con Cristo cuando tenía 12 años, después de ahí no aparece más José. Aparece María, pero no José. Es decir, José ya había muerto, porque el hombre tiene la tendencia de morir antes que la mujer. Yo no sé si es una cuestión de que la mujer vuelve loco al hombre, o no sé qué será. Pero para los casados, ¿no? No sé por qué es. Pero, loco será. Lo vuelven loco, ¿verdad? Sí, mira a Tony cómo está allá. Mira, es posible. Ahora bien, después de eso, el ciclo de la vida empezó a aumentar un poquito, hasta poco a poco, es decir, hasta llegar en estos momentos a los 80, porque se empezaron a descubrir medicinas y drogas, y la tecnología se ha ido desarrollando de tal forma en que ahora en estos días la vida aproximadamente, el ciclo de vida aproximado ahora son los 80 años, exactamente como dice Moisés. Fíjate esto. Es más, quizás algunos de ustedes se recuerden que por allá por los años 30 o 40, aún el ciclo de la vida era mucho más corto. Hay datos históricos. Llegó a ser también entre 50 y 60, 45, imagínate. Yo recuerdo, por ejemplo, hombres y mujeres ambos que morían
de algunas enfermedades muy jóvenes. En algún tiempo yo recuerdo de que existían aquellas enfermedades como por ejemplo las enfermedades de respiratorias. La pulmonía, había también la tuberculosis, muy importante, la tuberculosis, increíble. Y los hombres y las mujeres se morían muy jóvenes, pero ahora es muy raro que alguien le dé tuberculosis. Puede ser, es decir, existen casos, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque están las medicinas y las vacunas y los medios. Nosotros estamos asombrados de ver últimamente cómo son esas operaciones, aquellas grandes operaciones que se hacían anteriormente del cáncer y de ciertas otras cosas. Ahora todo es tan sensible, tan sencillo. Inclusive con un robot, con control remoto. Increíble. Y son huequitos. Antes te hacían una operación del apéndice y te dejaban una rajada aquí, acá. Ahora no, ahora te hacen un huequito por aquí, otro por aquí, te meten un tubito con una cámara. Y todo eso ha ido ayudando a que entonces el periodo de vida de la persona, del ser humano, aumente otra vez. Más o menos lo que está ahora, que es aproximadamente los 80 años. Ahora, llegar a 100 años en estos momentos es muy difícil y muy extraño que tú veas a una persona que llegue a 100 años en estos momentos. Es posible. Mis dos bisabuelas llegaron a 100 años. Se pasaron como los 105 años. Pero ya no es muy común en estos momentos. Es muy raro. Pudieras ver quizás un 0.001% de la población que pueda llegar a los 100 años. Sin embargo, ha habido personas que han pasado los 100 años y hasta este momento, vamos a decir en récord, es decir, la persona que se ha verificado que ha vivido más años fue en Francia, esa señora que tú ves allí en la pantalla, que se llama Jane Calment, que llegó a los 122 años. Ella nació en el 1875, murió en el 1997 con 122 años y 164 días. Es decir, que vivió casi 122 años y medio. Y eso es lo que la persona a la cual se ha conocido que ha vivido más tiempo. Ahí esa fotografía la vas a ver a ella más joven y también ya unos años antes de su muerte a los 122 años. Ahora, esta es la persona que se ha conocido que ha vivido más años. ¿Cuánto pudiéramos vivir nosotros? No sabemos. Nos pudiéramos asustar en muchas ocasiones. En los últimos años también se ha desarrollado tremendamente, yo no sé si tú te has dado cuenta alrededor de las personas que viven a tu alrededor, que las enfermedades del cáncer se han multiplicado tremendamente. Entre gente joven, mi querido hermano. Hace muchos años atrás, cuando hablamos del cáncer, inclusive era algo quizás muy remoto entre algunas personas, pero ahora es tremendamente común el cáncer. A muchos se lo achacan a algunas ocasiones, a algunas comidas que comemos, algunas bebidas, al sol. Increíble. El hecho de que el sol también produce cáncer de la piel y algunas personas se mueren de un día a otro. Y gente joven, nosotros estamos viendo a cada rato allí personas que están muriendo a nuestro alrededor. En el día de ayer, antier, estábamos en una consulta del doctor con Luisa y estábamos allí sentados esperando y habían varias personas en la consulta más o menos de nuestra edad y nosotros estábamos aquí leyendo y había una señora sentada aquí de frente a otra que estaba de este lado con su esposo y demás. Empezaron a conversar y esta señora que estaba a la izquierda mío le dice a la otra: nosotros vivimos en una comunidad de 55 plus, de 55 más, personas retiradas. Es decir, no retiradas necesariamente, pero 55 de edad 55 años o más. Dice, y nos hemos dado cuenta últimamente, así dijo, nos hemos dado cuenta últimamente que allí donde nosotros vivimos, en aquella comunidad, muchas personas se están muriendo. Y esta señora le dijo, ¿pero de qué? Dice, de cualquier cosa. Algunas del corazón, otras del cáncer. Dice, pero son personas jóvenes, algunos no han llegado todavía ni la edad de retiro, decía.
Y esta señora le dijo, ¿y dónde tú vives? Y ella le dijo, en tal lugar. Y dice, qué bueno, porque yo no me quiero mudar entonces. Y le digo, qué bueno, porque no quiero mudarme ahí a tu vecindario. Y es una comunidad agradable y demás. No tiene nada que ver con donde uno vive, tiene que ver con el hecho de que, en fin de cuentas, llegamos todos a cierta edad y después pasamos a la presencia del Señor. Pero en esta, es decir, tenemos que estar preparados y saber de que la vida, mi querido hermano, no está garantizada absolutamente para nada. Y en algún momento vamos a estar en la presencia del Señor. Ahora esperamos vivir muchos años. Esperamos, definitivamente. Luis y yo estamos haciendo planes para vivir muchos años. Y eso lo hemos dicho aquí anteriormente. No para vivir muchos años para vivir, sino para vivir llegando, sirviendo al Señor y llenando el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Y esto es muy importante. Por eso es que tenemos que tener una perspectiva eterna, porque lo más importante sobre esto, y ya para nosotros que hemos llegado a cierta edad, es entender que la vida no es solamente la vida que nosotros estamos viviendo aquí en estos momentos. La vida nuestra es una vida eterna. Y aún después de que nosotros cerremos nuestros ojos en esta tierra, vamos a estar en otro diferente, en otro lugar que tiene el Señor para nosotros. Pero lo más importante de todo eso es que después de eso, según la promesa bíblica, un día vamos a regresar otra vez aquí a este mundo, a este lugar donde nosotros estamos. No estoy seguro que nosotros estemos viviendo necesariamente en Ocala, pero vamos a regresar otra vez a esta tierra, a ministrar y a vivir con el Señor al menos por 1000 años más. Eso es lo que dice la palabra y eso lo hemos enseñado anteriormente, tú lo sabes. Así que es simplemente un tiempo de transición. Si nos estamos poniendo viejos y si vamos a morir en algún momento, es decir, o cuando lleguemos a morir, es solamente un tiempo de transición. No es para peor, es porque las cosas se van a poner mejor. Ahora, para poder entender esto un poquito mejor, vamos a dividir, vamos a hacer un análisis cuidadoso en el carácter teológico que muestra Moisés aquí sobre cómo Dios se muestra y maneja esta cuestión del tiempo en la vida nuestra. Tú vas a poder tener la oportunidad de llenar también allí en tus hojitas en esta mañana. Del versículo número 1 al versículo número 2, el 1 y el 2, reflejan o manifiestan la eternidad de Dios. Eso es lo que dice. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Es decir, Dios es un Dios que ha existido siempre y seguirá existiendo. Yo quiero que sepas de que esto es algo que nos va a ayudar a nosotros a poder entender y a tener más confianza en Dios, en nuestra vida y con las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Del versículo 3 al versículo 6 muestra la soberanía de Dios. Es decir, declara la soberanía de Dios. Esto quiere decir de que Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas. Dios no nos pidió el permiso a nosotros ni a nuestro papá para que nosotros naciéramos. No fuimos tampoco un accidente, como dicen muchos por ahí. No, fue Dios quien decidió que tú y yo naciéramos. Pero tampoco Dios nos tiene que pedir permiso a nosotros y decirnos, ¿tú cuándo te quieres morir? ¿O cómo? Bien interesante. ¿O cómo? Porque la cosa no es cuándo, sino cómo. Bueno, cuando sea el momento, pero bueno, hemos hablado de ese tema anteriormente, de cómo quisiéramos algunos nosotros morir. Dios no tiene que hacer eso, por ejemplo. Por eso habla de la soberanía. No solamente es aplicable a esto, es aplicable a todo. Dios hace lo que Él quiere hacer. Del versículo 6 al versículo 12, revela la severidad de Dios. La severidad. Dios es un Dios severo. Mi querido hermano, esa equivocación donde en una ocasión yo recuerdo que yo estaba en un grupo hablando con algunas personas que no conocían a Cristo y estaba hablando acerca de la forma que el pecado afecta nuestra vida y lo que nosotros tenemos que hacer. Y había allí una persona supuestamente cristiana que me dijo, pastor, eso no habla del amor de Cristo. Digo, fíjate que sí. No, porque Cristo todo es amor y todo es bueno y todo es paz y todo es bendición. Digo, no es así. Yo no sé de dónde tú sacaste ese tipo de evangelio. Para que Dios muestre su amor y muestre su misericordia y su gracia
tiene primero que mostrar también su severidad. Este texto bíblico inclusive habla ahí acerca de la ira de Dios. Dice el versículo 7, tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. ¿Por qué? Porque Dios, es cierto, Dios se aira o se pone bravo, se molesta, se indigna del pecado del hombre. No puede ser indiferente al pecado del hombre. Pero en algunas ocasiones la gente no quiere hablar acerca de eso. Del versículo 13 al versículo 17, entonces, nos muestra o refleja la misericordia de Dios. Sí, Dios es un Dios severo, es fuerte, es un Dios que impone disciplina, pero es un Dios también que comparte su misericordia. Y su misericordia viene entonces acompañada como resultado final con la gracia de Dios, que es lo que nos ofrece a nosotros la salvación. De esta forma es que Moisés empieza a describir allí en el Salmo 90 lo que es Dios en relación a este tema que a él le molestaba, diciendo, Señor, wow, la gente a mi alrededor se está muriendo, mi generación se está muriendo y hemos pasado mucho trabajo, hemos pasado por el desierto, mira. Y lo que estaba diciendo en esta ocasión Moisés es, revélame qué es lo que tienes tú entonces para mis últimos días, porque quizás es lo que tú también estás diciendo en esta mañana, pensando. Y cuando hablamos de los últimos días, no quiere decir de que nos vamos a morir mañana, ni la semana que viene, ni el próximo mes, sino que en comparación al día que nosotros nacimos y cuando nos recordamos, porque algo bien interesante, cuando miramos para atrás, nos parece que ayer teníamos 15 o 20 años, ¿sí o no? Nos parece. A mí me parece que fue ayer cuando yo vine de mi país y llegué aquí a los Estados Unidos. A mí me parece que era ayer cuando mi abuelito, por ejemplo, me llevaba a la escuela, que yo tenía 4 o 5 años al principio. Me acuerdo el primer día de escuela. Yo me recuerdo el primer día de escuela. Y me recuerdo después los primeros años cuando yo estaba allí en el preescolar y mi abuelito me iba a esperar. Esa imagen todavía está en mi mente. Y yo salía corriendo porque mi mamá trabajaba, mi papá también. Y mi abuelito que vivía allí en casa, él me iba a buscar a la escuela. Y yo sabía que desde un pasillo así grande que había una escalinata, yo lo iba a ver allá al final, me iba a esperar para llevarme a la casa. Y me parece, cuando yo pienso en eso, me parece que lo estoy viviendo y que eso fue ayer. Pero no fue ayer, hermano. Hace ya 50 y tantos años. Uno dice, wow. Porque así es que pasa ahí. Y le está diciendo entonces, es decir, cuando pensamos de que ya esos años pasaron y cuando nos miramos hacia el futuro, si pensamos de que el promedio de vida son 80 años, quizás para muchos de nosotros aquí presentes en este día sabemos de que lo que nos queda de vida es mucho menos de lo que hemos ya vivido. Por eso es que Moisés también en esta ocasión hablaba de esta forma. Ahora, para concluir en esta mañana, quiero compartir contigo 5 cosas que nos ayudarán a aprovechar los años que nos quedan. Aprovecharlos mejor. 5 cosas. Número 1, la primera. Entiende que la vida es corta. Entiende que la vida es corta. En el 2010, una de las periodistas de Fox que le hizo una entrevista al doctor Billy Graham, él tenía en ese momento como unos 90, 91 años, le preguntó a él, ¿qué es lo que más le ha sorprendido a usted en toda su vida? Y dice precisamente la vida. Qué corta es la vida. La vida es muy corta. Y él decía lo mismo, dice, hay veces que me parece que miro al pasado y así decía, me recuerdo cuando yo era un niño. Y empezó a hablar allí de algunas de las experiencias de niño. Pero es exactamente eso, que la vida es extremadamente corta. Y mientras más años pasan, uno se da cuenta que en realidad esta vida en la cual nosotros estamos es corta. Y déjeme decir una cosa, yo lo he dicho anteriormente aquí. La vida que nosotros estamos viviendo ahora no es otra cosa que la práctica de cómo nosotros vamos a vivir en un futuro. Por eso es corta. Y tenemos que aprovecharla grandemente. En una ocasión le preguntó a una maestra, le preguntó a un niño, ¿tú sabes por qué los perros viven pocos años? Porque algunos quizás, por máximo que vivan, son como unos 15 o 16 años, pero otros menos.
Dice, sí, porque los perros son muy inteligentes y aprenden la lección rápidamente. Y dice, ¿y por qué el ser humano vive más años que el perro? Dice, porque no es tan inteligente como el perro y le toma más tiempo aprender la lección. Casi que tiene sentido. Tiene sentido, ¿verdad? Y decir, wow, ¿sabes? Los perros tú los entrenas. Y enseguida, ellos saben no hacer esto en la casa, no destruyas, te esperan. Ellos salen, te reconocen, tienen buen humor. Tú lo puedes regañar al perro, el perrito de la casa nuestra, ahí lo regañamos, tú le dices cualquier cosa, pero después, al ratito, ya se le olvida y está bien contigo y viene y es cariñoso y todo eso y no guardan rencor. Pero se mueren temprano, rápido, poco tiempo. Sin embargo, el ser humano dura mucho más tiempo, a pesar de que, con todo y eso, la vida sigue siendo corta. Número 2, encuentra el propósito de Dios para tu vida. Encuentra el propósito. Y pudiéramos decir, además de encuentra, busca. Busca, es decir, para encontrar tienes que buscar. Busca el propósito de Dios en tu vida. Dios te creó para algo. Y tú vas a decir, yo no sé, tienes que buscarlo, necesitas, eso yo no lo puedo hacer por ti. Cada uno de nosotros tenemos que entender de que nacimos con un propósito. Y mi querido hermano, el propósito no es pescar, no es descansar, no es irnos de vacaciones. Hay muchas otras cosas más. Pastor, ya yo llené mi propósito. No, porque el propósito es para la vida, no para un tiempo de la vida. Porque algunos dicen, bueno, mi propósito era ser carpintero, y ya yo fui carpintero. Y ya me retiré. No, eso no es, de eso no estamos hablando. Estamos hablando del propósito general. Dios te creó para algo y tienes que descubrir, porque acuérdate de algo bien interesante en este texto bíblico. Porque dice aquí en el texto, en el versículo 12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. El versículo 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Nosotros necesitamos tener cuidado de cuántos años, y yo soy bien cuidadoso en esto, en los últimos años, según pasa el tiempo, me preocupo mucho más y le pido al Señor, Señor, los años que me quedan, que no sé cuántos son, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo viva? ¿Qué propósito tú tienes? Yo sé que yo he hecho muchas cosas y yo llevo ya más de 30 años en el ministerio. Comparado a otros pastores no es mucho. Otros que han estado 40 y 50 años en el ministerio, pues todavía me falta. Entonces, como todavía me falta, entonces le digo al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en el ministerio? Número 3, no presumas del día de mañana. No presumas del día de mañana, es decir, no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Por eso también en Mateo capítulo 6, tú te recuerdas cuando Cristo Jesús oraba en el Sermón del Monte acerca de nuestras preocupaciones, dice, no os preocupáis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué? Trae su propio afán, cada día tiene su problema. De hecho, no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Ojalá, yo espero que sí, yo espero que veo no solamente que estés aquí mañana, es decir, no necesariamente aquí en la iglesia, sino vivo, pero espero que estés aquí en la iglesia el próximo domingo, y el otro, y el otro, y el otro, qué bueno sería. No queremos ver que a nadie se muera, pero nuestra vida no está garantizada. Entonces no podamos presumir de ellos. Número 4, no dejes para mañana lo que Dios quiere que hagas hoy. Fíjate que ya no es lo que puedas. Lo que Dios quiere que tú hagas hoy. No dejes para mañana lo que Dios quiere que hagas hoy. Y número 5 y último, lo que hagas hoy afectará tu vida eterna. Lo que hagas hoy afectará tu vida eterna. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida nos afectan para siempre. Las decisiones que nosotros hagamos ahora van a ser o de bendición o de maldición en algunas ocasiones también. Pero es necesario que tú y yo podamos tener cuidadosamente un plan y decirle al Señor exactamente como dice allí ese versículo 12, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y ya no es conocimiento, es sabiduría. Es saber cómo vivir correctamente en nuestros
últimos días. No solamente para aquellos de nosotros que hemos llegado a la edad adulta, pero también para los más jóvenes, que en algunas ocasiones nos ven a nosotros como viejos, los niños, los más jovencitos, y otros más que ya nos ven a nosotros y dicen, wow, algunos tenemos el pelo blanco, otros ya no hay mucho pelo, pero está bien, no es mucho problema. De todas maneras, y como quiera que sea, disfrutamos. Yo conversaba anoche con mi excuñado, que nos vimos después de algún tiempo que no nos veíamos, y él tiene quizás 2 o 3 años mayor que yo, y hablábamos de cómo, wow, la diferencia, cómo nos vemos ahora, como nos veíamos antes, cuando nos conocíamos, cuando él se casó con mi hermana y demás, y hablábamos de los años y de las dietas y de los ejercicios, y de lo importante de cuidarnos y ciertas otras cosas más. Pero algo que nosotros sí dijimos en esa conversación, ambos, fue, estamos disfrutando estos días y estos años mucho más que cuando teníamos 20 y 30 años. Y yo estoy seguro que para ti también, William, ¿sí? Igual, y para ti, hermano, igual. Y según pasan los años, vamos teniendo más experiencia y vamos adquiriendo más sabiduría, y se aplica entonces este versículo 12. Enséñanos a contar bien nuestros días. Cuando entendemos que los días están contados y limitados, y que no podemos entonces darnos el lujo de dejar de hacer algunas cosas porque no sabemos si lo vamos a poder hacer mañana, mi querido hermano. Entonces dice el resto del título del texto, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y a esta edad que nosotros tenemos, hemos ido adquiriendo sabiduría y nos damos cuenta de que la vida es mucho más hermosa ahora. Yo la disfruto tremendamente. Esas personas que decía el otro día, que ayer que estábamos en la consulta del doctor, hablaban de lo mismo. No eran creyentes, bueno, no estoy seguro, porque a lo mejor sí, pero no, yo no confirmé que fueran creyentes, pero estaban diciendo exactamente lo mismo, que ellos disfrutaban mucho ahora los años que habían vivido. Dice, lo único es que tenemos que ir al doctor más seguido y tomar más medicina. Así es la vida, ¿verdad? Estamos todos así, ¿verdad? Estamos en esa guagua, como decimos, igual, pero estamos disfrutando mucho más la vida. Qué bueno, así que vamos a darle gracias al Señor por los años que Dios nos ha dado y por los que nos va a dar, y pedirle entonces que nos ayude a contar nuestros días cuidadosamente. No quiere decir que nos diga exactamente cuándo nos vamos a morir, pero contar los días por sabiendo de que nos estamos acercando allí al final de la meta, y que el Señor ponga sabiduría en nuestros corazones. Que el Señor le bendiga.